Hoy vamos a repasar las bases de un tipo de verbos en español que a veces generan confusión. Los verbos reflexivos. Repasaremos qué son, cómo se conjugan, cuándo los usamos y, por supuesto, practicaremos con una historia cómo usarlos en contexto. Si quieres descargar la transcripción gratuita del video, busca el enlace que está en la descripción. Los verbos reflexivos son verbos en los que el sujeto realiza y recibe la acción. Por ejemplo, el verbo bañarse. Yo realizo la acción de bañar y la realizo en mí misma. Yo la recibo también. Los verbos reflexivos siempre van acompañados de un pronombre. Es decir, siempre se conjugan con un pronombre que va al final del verbo, unido al verbo, o antes del verbo y separado del verbo. Por ejemplo, tengo que bañarme. Me tengo que bañar. Los verbos reflexivos en infinitivo los puedes reconocer porque siempre llevan el pronombre se al final. Bañarse, lavarse, dormirse, levantarse, mirarse, vestirse, maquillarse. ¿Notaste que muchos de estos verbos describen rutinas o acciones cotidianas? Es decir, son verbos que usamos para hablar de nuestra rutina del día a día. Las rutinas que practicamos en nuestra persona. Como acabo de comentar, los verbos reflexivos siempre van acompañados de un pronombre reflexivo. Este pronombre siempre coincide en persona y número con el sujeto. Los pronombres reflexivos son me para la primera persona del singular, te para la segunda persona del singular, se para la tercera persona del singular o la segunda persona del singular formal, usted, nos para la primera persona del plural, os para la segunda persona del plural en España, vosotros, vosotras, y se para la tercera persona del plural y la segunda persona del plural en América Latina, ustedes. El pronombre reflexivo va 1. Antes y separado del verbo reflexivo cuando está conjugado en cualquiera de sus formas personales. Por ejemplo, tú te bañaste ayer. Ellas se habían despertado antes que ustedes. Nosotras nos iremos a las 6. 2. Antes o después del verbo cuando hay una perífrasis verbal de infinitivo. Es decir, cuando hay dos verbos juntos que funcionan como uno solo. Uno de ellos está conjugado y el otro en infinitivo, que es el que describe la acción. La perífrasis verbal que primero se estudia en español es la del verbo ir conjugado más la preposición a más un verbo en infinitivo que describe la acción. Por ejemplo, me fui
a tomar un café. O fui a tomarme un café. Nos vamos a vestir de blanco o vamos a vestirnos de blanco. 3. El pronombre reflexivo también puede ir antes o después del verbo cuando el verbo reflexivo va acompañado de un verbo modal. Por ejemplo, deber, querer o saber. Diego se quiere maquillar. O Diego quiere maquillarse. Debes despertarte. O te debes despertar. No sé peinarme así. O no me sé peinar así. 4. Cuando el verbo reflexivo está conjugado en imperativo afirmativo, el pronombre reflexivo va al final. Por ejemplo, quítate los zapatos. Pero cuando el imperativo lo conjugamos en su forma negativa, el pronombre reflexivo lo colocamos antes del verbo. Por ejemplo, no te quites los zapatos. Otro detalle que debes tener en cuenta al conjugar un verbo reflexivo es que puede ser regular o irregular. Si un verbo es irregular en su forma no reflexiva, también lo es en su forma reflexiva. Por ejemplo, vestir, vestirse. Yo visto unos zapatos rojos, yo me visto de rojo. Existen algunos verbos reflexivos que en las personas del plural tienen una intención recíproca. Es decir, los sujetos realizan una acción que les afecta entre sí. Por ejemplo, Felipe y yo siempre nos ayudamos. O las chicas se pelearon ayer. Otra particularidad de los verbos reflexivos es que algunos tienen un significado diferente al del verbo cuando no es reflexivo. Por ejemplo, lavar y lavarse tienen el mismo significado. Solo cambia el hecho de que cuando no es reflexivo, el sujeto lava algo y cuando es reflexivo, se lava a sí mismo. En cambio, el verbo acordar, que significa llegar a un acuerdo o tomar una decisión en conjunto para resolver algo. Por ejemplo, los países acordaron un cese al fuego. Al convertirse en un verbo reflexivo, acordarse significa recordar algo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de ese viaje? En este otro video de nuestro canal, te presento varios verbos que cambian de significado cuando los usamos como verbos reflexivos. Finalmente, hay algunos verbos que solo existen como verbos reflexivos. Acciones que solo podemos realizar sobre nosotros mismos, como acurrucarse, antojarse,
encapricharse o suicidarse. Llegó el momento de practicar cómo usamos los verbos reflexivos en contexto con una breve historia. Y aprovechando el clima olímpico reciente, vamos a hacer una breve reseña de los Juegos. Este año 2024 nos sentamos a disfrutar de una nueva edición de los Juegos Olímpicos de verano, que siempre están llenos de emoción. Si te perdiste esta magnífica competencia, no te preocupes. Te voy a contar algunos momentos clave de los Juegos Olímpicos en París. Un momento emocionante fue la final del salto con pértiga, en la que el sueco Arnaud Duplantis se adueñó de la atención de todo el mundo. Este sueco no solo ganó la medalla de oro, sino que también logró un nuevo récord olímpico y mundial con un salto de 6,25 metros. Este chico debió prepararse muchísimo para lograrlo. Otro momento increíble fue la final de relevo mixto de 400 metros en atletismo. El equipo favorito era el de los Estados Unidos porque había vencido un récord olímpico durante la fase preliminar. Los y las atletas estadounidenses se miraban con confianza antes de la prueba. Yo creo que hasta habían preparado sus mejores ropas para vestirse después del evento y salir a celebrar. Pero durante la prueba, en los últimos metros, una atleta holandesa adelantó a la estadounidense y ganó la medalla de oro para su equipo. Yo me sorprendí muchísimo con ese logro. En judo, la brasileña Beatriz Souza se defendió de maravilla y ganó la primera medalla de oro para su país en estas Olimpiadas. Pero un par de días antes, el equipo de gimnasia artística de Brasil ya había ganado la medalla de bronce. Una de sus gimnastas se lastimó en el rostro durante las pruebas, pero eso no la detuvo. Seguro que las brasileñas van a prepararse aún más para las próximas Olimpiadas y quizás le quiten el oro a los Estados Unidos. Así que tendremos que tomarnos con calma los próximos 4 años para ver qué pasa en los próximos Juegos Olímpicos de verano.